¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlota Serrapio y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio de psicología y autoconocimiento. Si quieres saber un poquito más sobre ti, sobre tu mente y sobre si realmente estás gestionando bien la vida que quieres, quédate. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien, que como cada domingo o como cada día que escuches este episodio del podcast, tengas tu espacio reservado de autocuidado semanal, de mimo y de aprendizaje en ti, de ti y sobre tu salud mental y emocional. Hoy vamos a hablar o te voy a hablar de la tristeza. Vamos a indagar un poquito más en esta emoción. Además, el día 13 de enero fue el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión y me parece un tema que viene muy acorde a día de hoy, porque la tristeza es la emoción central en la depresión, esa enfermedad, ese trastorno emocional del estado anímico que es tan invalidante y que es importante que no juzguemos a una persona con depresión, porque una persona con depresión, como hice en una publicación o comenté en una publicación el otro día por redes, no es una persona vaga, no es una persona que esté llorando todo el tiempo, no es una persona quejica, no es una persona que no quiera hacer nada, sino que es una persona que no puede, que en la depresión ese sentimiento de vacío, de desesperanza, de desilusión, de no hay fuerza, es decir, no tiene fuerzas, no tiene fuerzas para levantarse de la cama literalmente, o no hay fuerzas para hacer las cosas que parecen básicas de la vida, ¿no? Entonces, que simplemente respetemos a estas personas y que si tenemos a alguien cercano que la padezca, pues que le brindemos nuestro apoyo y busquemos ayuda, porque estas personas, las personas que sufren esta enfermedad, necesitan ayuda, mucha ayuda terapéutica, ayuda profesional de personas, de profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental. Por lo tanto, es importante acudir. Y si tú eres una persona que te encuentras en ese estado de desesperanza, en ese estado de tristeza crónica, en ese estado de apatía, de desilusión, de falta de fuerzas, de falta de energía, pues pide ayuda también. No esperes más y pide ayuda. Cuanto antes la pidas, antes puedes sentirte mejor y que no se cronifique este problema del estado anímico, ¿no? Sea en el nivel que sea. Entonces, hoy me parece interesante hablar de esta emoción, de la tristeza, como te decía al principio. Es una emoción que todos y todas en un determinado momento podemos sentir o pudimos haber sentido, y más cuando hay momentos de corte en nuestra vida, como siempre suelo decir, pues momentos de duelo por la pérdida de una persona, duelo por la pérdida de una pareja, duelo por las pérdidas de empleo, por cualquier aspecto de nuestra vida en la que perdamos algo o que algo deje de estar como estaba antes o como queríamos que estuviera, ¿no? Cuando hablamos de algo positivo o de algo que para nosotros será crucial en nuestra vida, surge esta emoción de tristeza y es normal. Por eso yo siempre insistiré en que des cabida y que des espacio a esta tristeza. No la cortes, no quieras no sentirla, porque si ha ocurrido esto en tu vida, necesitas que surja esta tristeza. Esta tristeza va a ser sanadora. Si tú la cortas, si tú la niegas, si tú la reprimes, pues entonces esa tristeza se irá haciendo poquito a poquito más grande, más grande, más grande y luego explotará de la forma que explote y te afectará todavía más. Así que es importante que no la limites. Cuando hablamos de tristeza, el sentimiento que suele surgir o el por qué surge esta tristeza o cómo surge más bien, es por diferentes sentimientos, sensaciones, pensamientos, ¿no? Entre ellos está ese sentimiento de ser dejado de lado, por ejemplo, el sentimiento de no pertenecer, el sentimiento de sentirnos olvidados, de sentirte olvidado o olvidada, ese sentimiento o la incapacidad más bien de comunicar, de expresar esos sentimientos más verdaderos. Por eso te decía antes, suelta esos sentimientos, verbalízalos, siente esa tristeza, no la reprimas, porque a veces cuando no somos capaces de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, cuando se producen en el preciso instante en el que se están produciendo, surge luego con más fuerza esta tristeza por este sentimiento de incapacidad de hacerlo. Luego, pues como decía antes, por lamentar la muerte o la pérdida de algún ser querido, por desengaños, por esperanzas rotas, cosas o proyectos que no fueron adelante, por un sentimiento de fracaso, es decir, soy un fracasado o soy una fracasada porque no he conseguido alcanzar esta meta. Eso también es algo
que es relevante en la aparición de la tristeza, y también por la pérdida de la autoestima. Es decir, ha pasado algo en nuestra vida o hemos tenido una sucesión de pérdidas o sucesión de malas palabras por parte de otras personas, y entonces de repente pues nosotros dejamos de querernos, dejamos de valorarnos, y ahí puede surgir o surge obviamente la tristeza. Es importante que nos valoremos, es importante que nos queramos, que nos mimemos. De hecho, hemos estado esta semana haciendo un reto, el reto de sé más amable y más compasiva o más compasivo contigo mismo y contigo misma, en el que a través del email, a través de la newsletter, habéis ido recibiendo una serie de vídeos diarios para trabajar precisamente en esto, en ese amor propio y en ese trato compasivo y amable, porque está muy demostrado a nivel científico que cuanto peor nos hablemos, peor nos sentimos. Cuanto mejor nos hablemos, mejor nos sentimos. Y eso no significa pasar por alto cualquiera de nuestros errores, significa afrontar esos errores desde una posición de cuidado personal y de respeto personal. Si tú tienes al lado o tienes enfrente a una persona a la que quieres mucho, jamás la criticarías o jamás la castigarías como te castigas a ti mismo o a ti misma. Entonces, la compasión se trata de esto, ¿no? De afrontar esas dificultades, esos errores, si en caso de que haya surgido, de una forma honesta, respetuosa y amable contigo mismo y contigo misma, y que te empuje a la acción y no te limite. Cuando nos tratamos mal, nos limitamos y nos desmotivamos mucho más. Por lo tanto, esta autoestima, esta pérdida de la autoestima es también algo importante en ese surgir de la tristeza. Luego, cuando hablamos de esta emoción, sí que es importante que conozcamos que existen diferentes tipos de tristeza, ¿no? Hay una tristeza adaptativa, hay tristeza desadaptativa, hay tristeza secundaria a otras emociones, hay una tristeza instrumental, una tristeza por ausencia, por no hacer determinadas cosas. Vamos a explicar cada una de ellas. La tristeza adaptativa es la que aparece en respuesta a algo. Hemos dicho antes, pues perdemos a un familiar, perdemos a una pareja, algo nos ha salido mal, algo no salía como esperábamos, entonces aparece como algo concreto, es decir, hemos vivido algo en nuestra vida y nos sentimos tristes por ello porque ha supuesto un cambio o ha supuesto un corte en nuestra vida, que no esperábamos o que no pretendíamos que fuera así. Luego hay una tristeza desadaptativa, que es, pues hemos tenido esa respuesta inicial a la tristeza, hemos vivido una situación concreta de forma impactante para nosotros, nos hace sentir triste, nos hace sentir mal, pero aún así nosotros cuando ya han pasado un tiempo, pues intentamos salir de esa tristeza, intentamos hacer otras cosas, pero no lo conseguimos, y cada vez esa tristeza va haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte, más grande, ¿no? Es como una gran bola que no logramos eliminar de ahí. Luego la tristeza secundaria es esa tristeza que es consecuencia de otra emoción que surge antes, ¿no? Pues a lo mejor surge primero una rabia, nos hemos enfadado por algo y de repente después nos sentimos tristes por eso que ha pasado en ese momento. Incluso nos puede llevar a una desesperanza, y esa desesperanza nos puede llevar incluso a una depresión. Hablamos obviamente de un proceso largo en el tiempo, no de algo instantáneo, sino que esto es algo que se va forjando. Luego está la tristeza instrumental. Cuando hablamos de emociones instrumentales, si habéis venido a la esencia del cambio, si has participado en la esencia del cambio, en la segunda de las sesiones hablábamos de ellas en la sesión de gestión emocional. Las emociones instrumentales son esas que utilizamos a nuestro favor, utilizamos para conseguir algo. Entonces, cuando hablamos de tristeza instrumental sería, por ejemplo, el llorar, el hacer gestos de abatimiento, el utilizar una conversación, unas palabras más tristes, pero para conseguir que otras personas capten nuestra atención, para conseguir la atención de esas personas, para conseguir que hagan algo por nosotras, para librarnos de hacer X. Entonces, eso es lo que sería la tristeza instrumental. Obviamente no es adaptativa. Lo adaptativo sería expresar nuestra emoción, expresar lo que necesitamos. Por ejemplo, pues mira, no me siento bien ahora mismo porque no me siento escuchada, me gustaría que me escucharas.
por favor, es importante para mí, puedes quedarte aquí un ratito, o cuándo podemos hablar sobre ello. Eso sería expresarnos de una forma asertiva y de una forma eficaz para nosotros y para la otra parte. En cambio, si como no me escucha la primera, pues me pongo a llorar, me pongo a llorar más alto, ¿no? Y lo hago de una forma consciente, lógicamente lo estoy haciendo de una forma consciente, el otro o la otra persona puede venir a escucharme, pero no lo está haciendo de una forma genuina y yo me estoy sintiendo todavía peor y seguramente pueda surgir rabia a veces porque he tenido que ponerme así para que la otra persona me escuche. Pero eso es algo que yo estoy decidiendo hacer y que no estaba obligada a hacerlo. Por lo tanto, la responsabilidad es mía y ha aumentado mi nivel de tristeza, ha aumentado mi nivel de malestar o mi intensidad emocional por responsabilidad de que yo no he obrado de una forma correcta y asertivamente. Y por último estaría la tristeza por ausencia. La tristeza por ausencia significa que yo no estaría o dejaría de estar triste si hiciera X cosa. Si hiciera esta actividad, si hiciera aquello, si hiciera otro, yo dejaría de estar triste, perdón. Pero como no hago eso, pues todavía estoy más triste. A veces nos pasa, sobre todo con la procrastinación, cuando dejamos para después actividades, tareas que tendríamos que hacer ahora porque queremos hacerlas ahora realmente. Entonces nosotros cuando dejamos de hacer algo que tenemos que hacer porque es una obligación o que queremos hacer porque lo hemos decidido, cuando lo posponemos más en el tiempo, lo que pasa es que la incomodidad va creciendo en nosotros. Y entonces vamos a pensar, es que claro, si no estuviera de esta forma, pues entonces yo podría hacer lo otro. Pero ¿y qué pasaría si yo me pongo a hacer eso que quiero hacer? ¿Cómo va a cambiar mi estado anímico? Porque muchas veces nos pasa esto. Dejamos de hacer cosas porque estamos de una determinada manera y nos vendemos esa excusa de que si yo no estuviera así, yo lo haría. Pero realmente tengo una oportunidad de hacerlo. Estamos hablando de una tristeza normal, de una tristeza con un nivel de intensidad que podemos sentir todos o todas en un momento determinado, no con una depresión. Que en la depresión, ya hemos hablado antes, de que muchas veces es superior a nosotros esa emoción y nos bloquea literalmente, ¿no? Estamos hablando de un estado en el que no estamos bien, no nos encontramos bien, pero que aún tenemos un poquito de energía y tenemos margen de maniobra. Entonces, ahí es importante ir a reconocer eso, esa forma en la que nos hablamos, esa forma en la que nos excusamos para ponerle el remedio, ¿no? Y poner la solución a eso. Vamos a ver entonces ahora las consecuencias de esa tristeza. ¿Qué hace la tristeza por nosotros o con nosotros? Cuando estamos tristes, tendemos a ver las cosas en blanco y negro. Tendemos a ver las situaciones como positivas o negativas. Todo está mal y todo lo hacemos mal. Tanto nosotros como los demás, como el mundo. Hay una visión más negativa. Realmente no hay blancos casi, tampoco hay grises, ¿no? Es todo negro, es más tirar hacia lo negativo, ¿no? En este caso, todo está mal, todo lo hacemos mal. Es una visión más extremista y más catastrofista cuando estamos tristes. Nada nos anima. Hemos intentado hacer muchas cosas, pero parece que nada sale bien, que no lo conseguimos, entonces tiramos la toalla, porque como no me siento bien en este momento cuando debería sentirme bien, dejo de hacerlo. El otro día en consulta lo hablábamos, decía la persona, ¿no? Decía, yo pretendía que esto me funcionara y como no me funcionó, pues ya no sirve de nada. Y es como, a ver, ¿hasta dónde nos funcionó? ¿Qué supone para ti esta actividad nueva o esta actitud nueva con la que afrontaste esa situación concreta? Vale, pues lo intentaste. Conseguiste la mitad de lo que tenías previsto conseguir. Mañana ya conseguiremos el completo, pero ahora mismo has conseguido algo y es que ya has puesto un límite, por ejemplo en este caso, y es importante para ti ese límite. Has demostrado y te has demostrado a ti misma mucho, así que es importante que lo valoremos, ¿no? Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Pero bueno, la tristeza es esto, nada nos anima, parece que nada sale bien aunque nosotros lo intentemos. Muchas otras veces tampoco pedimos ayuda. La tristeza nos empuja a decir, bueno, pues me lo como y me lo guiso yo solo o yo sola, pero no voy a cargar a otros con mis problemas. También lo hablaba precisamente ayer en consulta y le preguntaba a la persona, ¿qué necesitas para estar mejor? ¿Qué necesitarías? Alguien con quien hablar de esto. ¿Y por qué no lo haces? Porque a nadie le interesan mis problemas. Pero tú necesitas.
a alguien. Entonces, al final es una incongruencia, ¿no? Es como yo estoy luchando conmigo mismo, porque yo sé que necesito eso, yo sé que quiero eso y sé además, en este caso, que sí que tengo a alguien al que le interesa y que me lo ha demostrado siempre que está ahí para apoyarme. Por eso es importante que esta idea de cargar a otros la vayamos eliminando y vayamos probando. A ver qué pasa, a ver si realmente cargamos. No se trata de hablar solamente de nuestro malestar, solamente de nuestra tristeza, pero si tenemos amigos, familia, también están para las cosas malas, no solamente están para las buenas. Y un buen amigo lo siente así, siente que, oye, si te puedo ayudar en algo, te ayudaré. No hace falta que me mientas, no hace falta que me ocultes nada. Entonces es importante esto. Luego, pues la tristeza lo que provoca lógicamente es el llanto, aparece el modo de expresión. Es el modo de expresión por excelencia y es algo positivo, que lloremos es positivo. También porque nos libera. También aparecen, además del cambio, pues del llanto, cambios a nivel postural, a nivel de expresión facial, pues estamos como más encogidos, estamos más débiles, ¿no? El cuerpo está como más débil, no sonreímos apenas, nuestros ojos denotan una tristeza, están pues como más caídos también o más cerrados, podemos sentir más cansancio. Visualmente, una persona cuando está triste la vemos de esa forma, ¿no? Cuando estamos nosotros tristes, pues también no andamos tan derechos, no caminamos tan derechos, estamos más encorvados, por ejemplo. Entonces, esto es todo lo que hace la tristeza. Habría muchas más cosas, pero son como las principales que ahora quería traeros aquí yo. ¿Y qué podemos hacer con ella? Lo primero que podemos hacer con la tristeza es permitir y aceptar que surja. Lo que os decía o lo que te decía al principio. De nada sirve que rumiemos ¿por qué? Nunca voy a salir de esto es lo de siempre, qué difícil es vivir, qué difícil es la vida. No nos merece la pena atascarnos ahí. Solamente van a incrementar nuestro nivel de sufrimiento, nuestro nivel de dolor y suponen una lucha, no es una aceptación. Lo que sí puedes preguntarte, y que realmente sí que es eficaz, es el decirte ¿para qué sirve tu tristeza? ¿Qué te está diciendo la tristeza? Porque la tristeza es una emoción que te obliga a parar, que te obliga a mirar hacia adentro, de ver cómo estás, te da descanso, te da escucha, te da atención y te permite cambiar eso que no funciona. Es importante que lo veas así. La tristeza te permite cambiar, aunque creas que no. Por ello es importante que la veas como algo natural, como una emoción que todo el mundo experimenta, como algo de lo que no puedes librarte, que no puedes controlar. Cuando hablamos de emociones, lo sabes, no podemos controlar nuestras emociones, pero sí que puedes aceptarla y puedes reconocerla para así poder librarte un poquito más de ese sufrimiento que puedes sentir. Así que te animo a simplemente responder hoy a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve mi tristeza? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es el objetivo que yo puedo poner en mi lista de objetivos de este año para sentirme mejor conmigo mismo o conmigo misma? Date cuenta de cómo ha aparecido esa tristeza. Por ello es importante que prestes atención a lo que te está diciendo, la escritura, sabes que es algo a lo que recurro mucho, que puedes utilizar. Y luego hay otra serie de tácticas que puedes implementar, muy sencillitas, que si quieres te dejo en la newsletter, si estás inscrito en la newsletter. El martes voy a publicar a todas las personas que están dentro una masterclass que tengo sobre la tristeza, en la que hablo sobre esto que hemos hablado aquí en este episodio del podcast, y hay una segunda parte en la que doy una serie de recomendaciones para empezar a trabajar la tristeza. Si a ti también te apetece participar y ver, ¿no?, esa masterclass, te animo a apuntarte a la newsletter en las notas del podcast en el blog, en carlotaserrapio.com/blog. En la última entrada ahí verás todo y podrás acceder a la newsletter desde ahí. Si ya estás dentro no tienes que hacer nada, porque el martes, déjame ver qué día es el martes, creo que es 20, si no me equivoco es 19, el martes 19 de enero yo te publicaré en la newsletter
esa masterclass con el libro de trabajo para que empieces a trabajar en ti. Quizás ya la has hecho porque la tengo desde hace unos meses, quizás no, pero te animo a que si la tienes hecha, que la revises. Si estás en un momento de tristeza, porque es importante que le demos ese espacio y que la hagamos salir. No temas a esta tristeza, repito, dale el espacio que se merece, es una emoción como otra. No la utilices en tu detrimento ni a tu favor, simplemente vívela, simplemente siéntela y poquito a poquito esa tristeza se irá yendo y exprésala. Recuerda que es importante expresarla por medio de ti misma o de ti mismo con la escritura o por medio de los demás. No dejes que haga bola, no dejes que vaya más. Y si tú sola o tú solo no puedes, como siempre, no me cansaré de repetir, pide ayuda a un profesional, pide ayuda a un psicólogo, a una psicóloga, a un terapeuta, un psiquiatra, lo que necesites en este momento de tu vida, pídeme ayuda a mí, escríbeme y yo te ayudo en lo que pueda. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya aportado, espero que entiendas un poquito más sobre la tristeza y te reconcilies con ella, que es importante, como siempre digo en mi lema, vivir tus emociones, vive tus emociones, porque todas tienen algo que enseñarte. Así que quédate con esta parte y nos escuchamos muy pronto, nos escuchamos el próximo domingo. Recuerda que si te ha gustado este episodio, le des a me gusta, le des unas estrellas en iTunes, lo compartas con una persona o con varias personas a las que sientas que le puede ayudar. Y nada más, que en redes nos vemos, que espero tu feedback, espero tus emails a info@carlotaserrapio.com y lo dicho, nos escuchamos el próximo domingo. Un abrazo.